Un hombre se casó con su amante después del funeral de su esposa. Unos años más tarde quedó asombrado al ver a su difunta esposa en otra ciudad. Era un día común, de esos que pasan desapercibidos en el calendario de la vida, lleno de pequeños placeres y rutinas reconfortantes. Daniel y María compartían su desayuno en silencio, una costumbre que habían transformado en un ritual de conexión sin palabras. La suave luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la mesa en tonos cálidos. María sonrió a Daniel mientras le pasaba la jarra de café. Él le devolvía la sonrisa con una mirada de gratitud silenciosa. Su relación se tejía con estos pequeños gestos de un amor maduro y sereno que parecía destinado a durar para siempre. María se levantó para ir a su trabajo en la librería del centro, un lugar que adoraba por el aroma a papel y tinta que impregnaba los estantes llenos de historias. Daniel, por su parte, se preparaba para otro día en la oficina de tecnología donde trabajaba. Aunque no era un empleo que le apasionara, proporcionaba la estabilidad que ambos valoraban. Fue en esa oficina donde Daniel conoció a Lidia, la nueva gerente de proyectos, una mujer de presencia imponente y ambición evidente. Su cabello rubio corto y su manera impecable de vestir hablaban de su personalidad antes incluso de que ella dijera una palabra. Lidia mostró un interés inmediato en los proyectos de Daniel, y sus conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes y prolongadas. En la oficina, después de horas, la mayoría de las luces estaban apagadas, salvo en la sala de conferencias, donde Daniel y Lidia discutían el proyecto que los había ocupado durante las últimas semanas. Lidia se había acercado a él con un entusiasmo que iba más allá de lo profesional, algo que Daniel había notado, pero decidido ignorar, enfocado en el valor que ella aportaba al equipo. «Creo que merecemos un descanso, ¿no crees?», había dicho Lidia, sirviendo 2 copas de vino que había sacado de su oficina. Daniel, aunque reticente, aceptó la copa, la fatiga del largo día haciendo mella en su habitual cautela. Hablaron de todo un poco, de la infancia, de sus ambiciones, de los desafíos que enfrentaban en sus carreras. Lidia compartió con él su sueño de ascender en la empresa, su deseo de romper barreras en una industria dominada por hombres. Daniel se encontró admirando su determinación, viendo en ella un reflejo distorsionado de las cualidades que tanto amaba en María. Cuando Lidia se inclinó hacia él y sus labios se encontraron, Daniel sintió como si el mundo se detuviera en ese instante. Supo que había cometido un error, pero la culpa no fue suficiente para detenerlo. La conexión parecía inevitable, como si todas las conversaciones y tardes compartidas hubieran sido un preludio para ese momento. La culpa lo golpeó con fuerza mientras volvía a casa, sabiendo que debía contarle a María. No podía permitir que un error cometido en un momento de debilidad destruyera la confianza que habían construido juntos. Se prometió a sí mismo que al día siguiente sería honesto, que empezaría a reparar el daño hecho, pero el destino intervino de la manera más cruel. Al llegar a casa encontró un sobre en la mesa del vestíbulo, un simple trozo de papel que anunciaba que María había sufrido un accidente. Corrió al hospital con el corazón en la garganta, cada paso alimentado por el pánico y el arrepentimiento. Tras la devastadora noticia del médico, Daniel se encontró navegando en un mar de tristeza y remordimiento. En los días siguientes, se vio incapaz de enfrentarse a Lidia en el trabajo. Cada encuentro era un recordatorio de su infidelidad y del precio que María había pagado. El sol apenas asomaba en el horizonte, pero el cementerio ya estaba lleno de gente. Daniel caminaba entre la multitud sintiéndose más solo que nunca. El aire fresco de la mañana no bastaba para disipar el peso en su pecho. A su alrededor, amigos y familiares de María compartían anécdotas y lágrimas,
pero las palabras de consuelo le llegaban distantes, amortiguadas por la cacofonía de su propio arrepentimiento. En un rincón alejado, Lidia observaba discretamente, manteniéndose a una distancia respetuosa. Su presencia casi imperceptible, Daniel sabía que ella estaba allí por él. Un gesto que debería haberle ofrecido algún consuelo, pero solo amplificó su sensación de traición cuando llegó el momento de dar el último adiós. Daniel se acercó al ataúd de María. Las flores que lo adornaban eran hermosas, un tributo vibrante a la vida de una mujer cuya luz se había apagado demasiado pronto. Con manos temblorosas dejó caer una rosa blanca, su símbolo de pureza y promesas no cumplidas. «Perdóname», murmuró con la voz ahogada por la emoción. No había lágrimas en sus ojos, el dolor lo había consumido todo, dejándolo seco y vacío por dentro. Después del funeral, mientras las personas comenzaban a dispersarse, Daniel se encontró incapaz de moverse. Permaneció junto a la tumba de María, perdido en sus pensamientos, hasta que la presencia de Lidia a su lado lo sacó de su trance. «No tienes que hacer esto solo», dijo ella suavemente, ofreciéndole un pañuelo. Daniel aceptó el gesto, aunque cada fibra de su ser gritaba que se alejara. «Gracias, Lidia. No sé qué haría sin ti ahora», respondió, su voz cargada de una gratitud que no llegaba a sentir completamente. Juntos caminaron lentamente hacia el coche. Lidia habló de cosas triviales, intentando llenar el vacío con palabras, pero Daniel apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte, reviviendo cada momento pasado y cada decisión que lo había llevado a ese punto. En los días que siguieron, Daniel se sumió en un duelo silencioso. Lidia se convirtió en una presencia constante, ofreciendo compañía y apoyo. A pesar de su reticencia inicial, Daniel comenzó a depender de ella. La vida sin María parecía inconcebible, y en su desesperación, la proximidad de Lidia le brindaba un consuelo ambiguo. Una tarde, mientras ordenaba algunas de las pertenencias de María, Daniel encontró un viejo álbum de fotos. Hojearlo fue como abrir una ventana a un pasado más feliz, fotos de viajes, cenas, momentos cotidianos que habían compartido, todo ello marcado por la sonrisa radiante de María. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había sacrificado por un momento de debilidad. Lidia lo encontró así, rodeado de recuerdos, los ojos finalmente llenos de lágrimas. Se sentó a su lado sin decir palabra, simplemente estando allí con él tiempo. La barrera que Daniel había construido entre ellos comenzó a desmoronarse. Compartieron el dolor y poco a poco las conversaciones se volvieron más profundas y las confesiones más honestas. La relación que había comenzado en el peor de los momentos, bajo la sombra de la infidelidad y la pérdida, empezó a transformarse. Lidia no era María, y Daniel sabía que nunca podría amarla de la misma manera. Pero en su necesidad compartida de conexión y entendimiento, encontraron un nuevo comienzo. Habían pasado varios años desde aquellos dolorosos días que siguieron al funeral de María. Daniel y Lidia, ahora casados, habían construido una vida juntos que, si bien carecía de la profundidad del amor que Daniel había compartido con María, funcionaba a su manera, estructurada y predecible. La casa que compartían estaba llena de muebles nuevos, adornos nuevos y las risas de un niño pequeño. Alejandro, con sus 8 años, traía una energía vital que contrastaba con la tranquilidad anterior. Alejandro, con su cabello rubio y ojos vivaces, se parecía más a Lidia, pero Daniel lo trataba como si fuera suyo, esforzándose por brindarle todo el amor
y la estabilidad que un padre podría ofrecer. Era un sábado por la mañana y mientras Lidia preparaba el desayuno, Daniel y Alejandro jugaban en el jardín. El sol brillaba con fuerza, recordando que el invierno había pasado y la primavera estaba en pleno apogeo. Risas y gritos de alegría llenaban el aire mientras Daniel perseguía a Alejandro entre los árboles, creando una escena de felicidad familiar que a veces hacía que Daniel casi olvidara el vacío que aún habitaba en su corazón. Pero ese vacío nunca desaparecía del todo. A menudo, en momentos de quietud, la imagen de María volvía a su mente. Su recuerdo era un refugio secreto y sagrado al que solo él tenía acceso, un lugar donde aún podía sentir su amor y su pérdida. Una parte de la rutina de Daniel que Lidia desconocía era su visita semanal al cementerio donde María estaba enterrada. Cada jueves antes del amanecer, Daniel se escapaba de la cama, conducía hasta el cementerio y pasaba horas hablando con la tumba de María. Le contaba sobre su vida, sobre Alejandro, sobre cómo Lidia había ocupado parte del vacío que ella había dejado. Era su manera de mantener viva la memoria de María, un ritual de penitencia y recuerdo. Este jueves no fue diferente. Daniel llegó al cementerio mientras la niebla matinal todavía cubría las lápidas con su manto gris. Se sentó junto a la tumba de María, una lápida sencilla que él mismo había escogido, y comenzó a hablar en voz baja. María, cada día que pasa siento que te traiciono un poco más. Lidia es una buena compañera y Alejandro es un niño maravilloso. Pero no hay un solo día en que no piense en ti, en que no desee que las cosas hubieran sido diferentes. Mientras hablaba, el peso de sus palabras llenaba el aire. Cada confesión era un suspiro en la brisa fría del amanecer. Era en estos momentos cuando Daniel sentía más fuertemente la conexión que aún lo ataba a María, una cadena de emociones y recuerdos que se negaba a romper. Cuando el sol comenzó a disipar la niebla, Daniel se levantó, dejó un nuevo ramo de flores en la tumba y se dirigió de vuelta a su coche. Sabía que tenía que regresar a su vida actual, a la realidad que había construido con Lidia y Alejandro, pero el dolor y el amor que sentía por María seguían siendo tan reales como el primer día. Era el aniversario de Lidia y ella había decidido celebrarlo con un viaje a una pintoresca ciudad costera. La idea era pasar un fin de semana lejos del bullicio de la ciudad, disfrutando del sol, la playa y la tranquilidad del mar. Daniel había accedido, aunque con cierta reticencia, pues cada vez que se alejaban de su hogar, la presencia del pasado se hacía más fuerte, como si al distanciarse físicamente se acercara más a sus recuerdos de María. El primer día del viaje transcurrió sin incidentes. Daniel, Lidia y Alejandro disfrutaron de la arena, construyendo castillos y jugando con las olas. Sin embargo, para Daniel, cada momento feliz estaba teñido de una sombra de melancolía, una sensación de que algo o alguien faltaba en esa pintura de felicidad familiar. Al caer la tarde, decidieron explorar el casco antiguo de la ciudad. Calles empedradas, edificios de colores pastel y una brisa suave que traía consigo el aroma del mar, creando una atmósfera encantadora. Mientras paseaban, Daniel se adelantó un poco, atraído por una pequeña librería que había visto al pasar. Lidia y Alejandro se quedaron observando a unos artesanos en la plaza, mientras Daniel entraba en la librería. El interior era acogedor, con estanterías repletas de libros y el suave murmullo de conversaciones en bajo volumen. Daniel recorría las estanterías cuando su mirada fue capturada por la figura de una mujer en el otro extremo de la tienda. Era de estatura media, con cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros, y estaba absorta en la lectura de un libro. Algo en su postura, en la manera en que inclinaba la cabeza, le resultó dolorosamente familiar. Por un momento, su corazón se detuvo. Era idéntica a María,
Sin pensarlo, Daniel comenzó a caminar hacia ella, cada paso más dudoso que el anterior. A medida que se acercaba, la mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Los ojos de ella, un reflejo exacto de los de María, lo miraron con una mezcla de sorpresa y confusión. María. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. La mujer parpadeó, claramente desconcertada. «Lo siento, creo que me ha confundido con alguien más», dijo con una voz que, aunque parecida, no era la de María. Mortificado por el error, Daniel se disculpó rápidamente y salió de la librería. Su corazón aún latía a un ritmo frenético. Se detuvo fuera, apoyándose en la pared mientras intentaba calmar su respiración. ¿Había sido su mente jugándole una mala pasada o realmente había visto a María? Cuando finalmente regresó donde estaban Lidia y Alejandro, trató de actuar con normalidad, pero el encuentro lo había sacudido profundamente. Pasó el resto del día distante, perdido en sus pensamientos, reviviendo el incidente una y otra vez en su cabeza. Esa noche, en la cama del hotel, Daniel yacía despierto, mirando al techo. El encuentro en la librería había desatado un torbellino de emociones y dudas. Lidia dormía a su lado, ajena a la tormenta que se agitaba dentro de él. Daniel sabía que necesitaba respuestas, pero ¿cómo buscarlas sin destapar los fantasmas del pasado que tanto había luchado por enterrar? Al amanecer, Daniel se encontraba ya en pie, vestido y listo para salir, mientras Lidia y Alejandro seguían durmiendo. La imagen de la mujer que tanto se parecía a María lo había perseguido durante toda la noche, revolviendo en su mente viejas heridas y preguntas sin respuesta. Decidido a enfrentar el misterio, salió del hotel y se dirigió hacia la librería, movido por una mezcla de esperanza y ansiedad. La librería aún estaba cerrada cuando llegó, por lo que decidió esperar en una cafetería cercana mientras observaba la puerta de la tienda. Sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades. ¿Y si María realmente no hubiese muerto? ¿Y si la mujer en la librería era ella, viviendo una nueva vida aquí? Cada pensamiento era más descabellado que el anterior, pero el dolor y la duda lo empujaban a buscar respuestas. Pasado un par de horas, la librería finalmente abrió sus puertas. Daniel entró con el corazón palpitante, sus ojos escaneando el lugar en busca de la mujer. Sin embargo, para su desilusión, no estaba allí. Se acercó al mostrador, donde una empleada joven lo saludó con una sonrisa. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó la empleada. Daniel, intentando no sonar demasiado ansioso, describió a la mujer que había visto el día anterior, preguntando si sabía quién era. «Oh, usted debe estar hablando de Elisa», respondió la empleada. «Ella viene aquí a menudo, pero no trabaja en la librería. Creo que vive cerca. Si la está buscando, quizás vuelva más tarde». Agradecido por la información, Daniel decidió pasar el resto del día en la zona, alternando entre la librería y caminando por las calles adyacentes, con la esperanza de encontrarse con la misteriosa Elisa. A medida que las horas pasaban sin ningún avistamiento, la frustración y la duda comenzaron a invadirlo. ¿Estaba persiguiendo un fantasma? ¿Una ilusión alimentada por su deseo inquebrantable de que María aún estuviera viva? Mientras deambulaba por las calles empedradas, un sentido de realidad se asentaba sobre él. La vida que había construido con Lidia y Alejandro, aunque marcada por el recuerdo de María, era real y necesitaba su atención. Pero la aparición de esta mujer había reabierto un capítulo de su vida. Con el pensamiento que creía cerrado hace mucho tiempo, decidido a no volver al hotel sin hacer un último esfuerzo, Daniel regresó a la librería al caer la tarde. Para su sorpresa, vio a la mujer, Elisa, saliendo con un par de libros bajo el brazo. Sin dudarlo, se acercó a ella. «Disculpe, Elisa», llamó con cautela.
Ella se detuvo, mirándolo con una expresión de reconocimiento mezclada con sorpresa. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?», preguntó con curiosidad. Daniel explicó rápidamente su encuentro del día anterior y cómo su parecido con alguien a quien él había amado profundamente lo había conmocionado. Elisa lo escuchó con una expresión de comprensión y luego, con una suave sonrisa, asintió. «Entiendo por qué te sorprendiste. Ven, vamos a tomar un café y me cuentas más sobre ella», sugirió Elisa, guiándolo hacia la cafetería donde había esperado esa mañana. Mientras caminaban, Daniel sentía una mezcla de alivio y renovada ansiedad. La conversación que estaba a punto de tener podría no solo aclarar sus dudas, sino también cambiar el curso de su vida para siempre. El capítulo concluye con ellos, sentándose en la cafetería, listos para desentrañar el misterio que había unido sus caminos de una manera tan inesperada y perturbadora. Sentados frente a frente en la pequeña cafetería, Daniel miraba a Elisa mientras ella escuchaba atentamente su historia. Habló de María, de su amor por ella, de cómo su vida cambió tras su muerte y del impacto que tuvo el parecido de Elisa con María. Elisa, por su parte, mostraba una empatía genuina. Su mirada reflejaba comprensión y una curiosidad cautelosa. «Es una historia increíblemente triste, Daniel. Lamento mucho por lo que has pasado, pero te aseguro, no soy María. Mi nombre es Elisa y he vivido aquí en esta ciudad toda mi vida», dijo suavemente, su voz llena de sinceridad. Aunque una parte de Daniel quería creerla de inmediato y acabar con la búsqueda, otra parte se resistía, alimentada por el deseo de que algún milagro pudiera revertir su realidad. Decidido a encontrar una conclusión definitiva, Daniel hizo una propuesta que sabía que era extrema pero necesaria. «¿Te importaría acompañarme al cementerio donde está enterrada María? Necesito verlo, necesito estar allí con alguien». Buscando paz, Daniel pidió que alguien similar a ella acompañara. Quizás así podría encontrar algo de consuelo. Su voz temblaba ligeramente, consciente de lo inusual de su solicitud. Elisa lo miró sorprendida por la petición, pero algo en su expresión cambió. Tal vez fue la profundidad del dolor en los ojos de Daniel, o simplemente la humanidad compartida ante la pérdida y el amor. Después de un momento de reflexión, asintió. «Está bien, Daniel. Si crees que eso te ayudará, iré contigo», dijo Elisa, su voz suave bajo la luz de la luna mientras llegaban al cementerio. El lugar estaba bañado en un silencio etéreo, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Caminaron juntos hasta la tumba de María, una lápida sencilla rodeada de flores marchitas. Daniel se detuvo frente a la tumba, su corazón latiendo con fuerza. Elisa se quedó a su lado, observando en silencio. Daniel se arrodilló, tocando la fría piedra con dedos temblorosos. «María, estoy aquí. He traído a alguien que se parece mucho a ti. Alguien que me hizo creer, aunque solo fuera por un momento, que podrías estar aún aquí», susurró Daniel, las palabras brotando entre sollozos. Permanecieron así durante lo que parecieron horas, hasta que Daniel finalmente se levantó y miró a Elisa, sus ojos llenos de gratitud mezclada con resignación. «Gracias por hacer esto, Elisa. No sabes cuánto significa para mí», dijo Daniel. Elisa asintió, su propio corazón tocado por la magnitud de su pena. «No tienes que agradecerme, Daniel. Todos merecemos encontrar nuestra paz», respondió. Al regresar al hotel, Daniel se sintió exhausto pero aliviado. La visita al cementerio no había resuelto el misterio de su visión, pero le había permitido enfrentar su duelo de una manera que nunca antes había sido posible. Elisa había sido un ángel inesperado en su camino hacia la aceptación. Esa noche, mientras Daniel yacía en cama, reflexionaba sobre las vueltas de la vida.
Aunque el dolor de la pérdida de María nunca desaparecería completamente, comenzaba a comprender que el camino hacia adelante necesitaba ser pavimentado con nuevos recuerdos, sin olvidar los antiguos, pero permitiéndose vivir plenamente una vez más. Al regresar a casa después del viaje, Daniel se sentía diferente. Había una claridad en su... Hacía mucho tiempo que Daniel no había estado presente en su mente. Aunque la visita al cementerio con Elisa no había resuelto todas sus preguntas, le había brindado el espacio para enfrentar su dolor de una manera que nunca antes se había permitido por completo. Una tarde, pocos días después de su regreso, mientras Lidia preparaba la cena y Alejandro jugaba en el salón, Daniel decidió que era el momento de compartir su experiencia. Sentía que era importante que Lidia entendiera por lo que había pasado, aunque sabía que era arriesgado revelar la profundidad de su conexión perdida con María. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó Daniel mientras se sentaban en el sofá del salón. Lidia lo miró, notando de inmediato la seriedad en su voz. «¿Qué sucede? ¿Está todo bien?» Daniel tomó una respiración profunda y comenzó a relatar los eventos del viaje, desde el encuentro con Elisa hasta la visita al cementerio. Explicó cómo se había sentido al ver a alguien que se parecía tanto a María y cómo eso lo había llevado a cuestionar y enfrentar su duelo de una manera nueva. Lidia escuchaba con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando Daniel terminó, hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Lidia habló. «Daniel, no sabía que todavía sentías tanto por María. Entiendo que su muerte fue un trauma para ti. Pero, ¿dónde deja eso nuestro matrimonio, nuestro hijo?» Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en ella que rara vez mostraba. Daniel se acercó a ella, tomándola de las manos. «Lidia, te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por ser mi compañía en los momentos más oscuros. Alejandro es lo mejor que nos ha pasado, y lo amo como si fuera mi propio hijo. Pero necesito que entiendas que el amor que sentí por María siempre será parte de quien soy. No significa que no pueda amarte a ti o a nuestro hijo, pero no puedo pretender que María no fue importante para mí». Lidia asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Lo entiendo, Daniel, y aprecio tu honestidad. Quizás necesite algo de tiempo para procesar esto, pero quiero que trabajemos juntos por nosotros, por Alejandro». Esa noche, Daniel sintió como si un peso se hubiera levantado. El peso que se había quitado de encima lo había llevado a enfrentar su pasado y ser honesto con Lidia de una manera completamente nueva. Se sentían más unidos a pesar de la compleja red de emociones que aún debían navegar en los días siguientes. Daniel encontró que visitaba menos la tumba de María, no porque la hubiera olvidado, sino porque ahora sentía que podía recordarla sin la desesperación que antes lo consumía. Había descubierto una nueva forma de mantenerla en su corazón, una que le permitía seguir adelante. Mientras la vida familiar de Daniel parecía estabilizarse tras su conversación con Lidia, un evento inesperado en la fiesta de aniversario de un amigo en común volvió a agitar las aguas de su ya turbulenta existencia. Lidia, que solía ser siempre la imagen de la compostura, pareció particularmente tensa esa noche, conversando en voz baja con algunos viejos amigos y colegas. Daniel, sintiendo que algo estaba fuera de lugar, observaba desde la distancia, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. Al margen de la fiesta, Daniel se encontró con un viejo amigo de la universidad, quien después de unos cuantos tragos comenzó a hablar más de la cuenta. «Es complicado, Daniel. Todos pensamos que sabías sobre el niño», murmuró, su voz cargada de simpatía y alcohol. Daniel, sorprendido, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué hay sobre Alejandro?», insistió,
su voz apenas un susurro. El amigo, dándose cuenta de que había dicho demasiado, trató de retroceder. Olvida eso, Daniel. Es solo que escuché rumores. Eso es todo. Rumores de que Alejandro, bueno, quizás no sea tu hijo biológico. El mundo de Daniel parecía girar mientras las palabras resonaban en su mente. Después de despedirse apresuradamente de su amigo, buscó a Lidia, encontrándola finalmente en un rincón apartado, riendo con el mismo grupo de antiguos colegas. «Necesitamos hablar ahora», dijo Daniel, su voz firme a pesar del tumulto de emociones que lo asediaba. Lidia, viendo la gravedad en su rostro, se excusó y lo siguió a un lugar más privado. Una vez a solas, Daniel no perdió tiempo. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Alejandro no es mi hijo?», preguntó. La pregunta fue directa, su mirada implacable. Lidia se quedó mirándolo, su rostro pasando de la sorpresa al remordimiento. «Daniel, es complicado. Cuando te conocí ya estaba embarazada. No sabía cómo decírtelo. Todo pasó tan rápido después de la muerte de María y me mentiste todo este tiempo», dijo finalmente, con una voz llena de pesar. Daniel interrumpió, la ira y la traición claramente visibles en su expresión. «Lo siento, Daniel. No quería que las cosas fueran así. Te amo y Alejandro te adora. Eso debería serlo». Lidia respondió. Su voz temblaba con emoción. Daniel, sintiéndose traicionado y herido, dio un paso atrás. «Necesito tiempo para pensar en todo esto», dijo finalmente antes de alejarse, dejando a Lidia sola con sus lágrimas. La revelación sobre Alejandro sacudió a Daniel hasta el núcleo. Toda la noche se quedó despierto, reviviendo cada momento de los últimos años, preguntándose qué más podría haber sido una mentira. Al amanecer, tomó una decisión. No importaba la biología. Él amaba a Alejandro como a un hijo, y eso no cambiaría. Pero lo que sí necesitaba cambiar era cómo manejaría su relación con Lidia tras la revelación en la fiesta. Daniel se encontraba en un estado de shock y reflexión. Decidió que necesitaba distanciarse de la situación para pensar con claridad. Así que tomó unos días de descanso y viajó a la ciudad natal de María, un lugar lleno de recuerdos y emociones no resueltas. Al llegar, su primer destino fue la casa de la madre de María, una mujer a quien no había visto desde el funeral. Aunque dudaba sobre cómo sería recibido, sabía que este era un paso necesario para enfrentar su pasado y entender mejor lo que había ocurrido. Llamó a la puerta y después de unos momentos, una mujer mayor con cabello plateado abrió. Su expresión inicial de sorpresa rápidamente se transformó en una de cautela. «Daniel, no esperaba verte. ¿A qué debo el honor?», preguntó la madre de María, mostrando reservas. «Necesito respuestas», comenzó Daniel, su voz firme pero llena de emoción. «Sobre María, sobre todo lo que pasó y sobre mí». La mujer lo miró por un momento, luego asintió lentamente y lo invitó a pasar. Sentados en el pequeño salón, rodeados por fotografías de María, Daniel escuchó mientras la madre de María empezó a contar una historia que cambiaría la percepción de los últimos años de su vida. «María nunca murió, Daniel. Fue un plan que armamos juntas», reveló su voz temblorosa con la carga de la confesión. Daniel sintió como si el suelo se desvaneciera debajo de él. «¿Cómo es posible? ¿Por qué harían algo así?». Las preguntas brotaban rápidamente, cada una añadiendo peso a su ya frágil estado emocional. Después de tu aventura con Lidia, María estaba destrozada. Sabía todo, aunque nunca te lo dijo. Cuando se enteró de que Lidia estaba embarazada, fue demasiado para ella. Decidimos fingir su muerte para que pudiera empezar de nuevo, lejos de todo el dolor que le causaste, explicó la madre, cada palabra impregnada de una mezcla de tristeza y reproche. Daniel luchaba por procesar la información. La culpa y el arrepentimiento inundaban su corazón.
¿Dónde está ella ahora? ¿Puedo verla?, preguntó Daniel. María vive en otra ciudad, bajo un nombre diferente. Ha reconstruido su vida, Daniel, sin ti. Temo que reabrir viejas heridas solo causaría más dolor, respondió la madre, su tono final. Pasaron horas hablando, con Daniel absorbido en cada detalle, cada decisión que María y su madre habían tomado. Al final de la visita, aunque abrumado por la magnitud de lo que había aprendido, se sintió agradecido por la honestidad de la madre de María. Daniel regresó a su ciudad con un nuevo sentido de propósito. Sabía que tenía mucho que reparar, tanto con Lidia como con Alejandro, y ahora con la memoria de María que estaba viva, aunque inalcanzable para él. Después de su viaje y las revelaciones impactantes sobre María, Daniel regresó a su hogar con una mezcla de determinación y claridad que no había sentido en años. A pesar de la distancia emocional que se había creado entre él y Lidia, decidió que era el momento de enfrentar su realidad y comenzar el proceso de reconstrucción, no solo de su matrimonio, sino también de su propio ser interior. Una tarde, después de recoger a Alejandro de la escuela, Daniel lo llevó a un parque cercano. Mientras observaba a su hijo jugar, se dio cuenta de cuánto había crecido y cómo, a pesar de las complicaciones, Alejandro siempre lo había visto como su padre. Esta reflexión fortaleció su resolución de asegurarse de que Alejandro nunca dudara de su amor o compromiso. Al volver a casa, Daniel encontró a Lidia preparando la cena. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de esperanza y cautela. Después de cenar, mientras Alejandro jugaba en su habitación, Daniel invitó a Lidia a sentarse con él en el salón. Lidia, estos últimos días han sido reveladores para mí, y sé que hemos tenido nuestras dificultades, comenzó Daniel, eligiendo sus palabras con cuidado. He cometido errores, algunos que ni siquiera sabía hasta hace poco, y por eso te pido perdón. No solo por lo que hice en el pasado, sino por el dolor que he causado recientemente. Lidia lo miraba, escuchando atentamente. Daniel, yo también tengo culpa aquí. Te oculté la verdad sobre Alejandro porque tenía miedo de perderte. Pero si vamos a seguir adelante, necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro, sin secretos, confesó. Daniel asintió. Estoy de acuerdo. Quiero que intentemos reconstruir, no solo por Alejandro, sino por nosotros. Tal vez nunca volvamos a ser como antes, pero podemos intentar encontrar un nuevo camino juntos, propuso. Con lágrimas en los ojos, Lidia aceptó la propuesta de Daniel. Decidieron comenzar terapia de pareja para navegar su nueva realidad y asegurarse de que ambos pudieran sanar y avanzar. En las semanas siguientes, Daniel también tomó la decisión de escribirle una carta a María. No esperaba una respuesta, ni siquiera estaba seguro de que la carta llegaría a sus manos, pero necesitaba expresar su arrepentimiento y cerrar ese capítulo de su vida de manera que respetara tanto su propio crecimiento como el nuevo camino de María. Ahora Daniel, Lidia y Alejandro estaban en la playa, construyendo un castillo de arena juntos, simbolizando la reconstrucción de su familia. Mientras el sol se ponía, Daniel reflexionaba sobre las mareas de la vida, cómo algunas cosas se llevan y otras traen nuevas oportunidades para el crecimiento y la felicidad. Eso era todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.